Bienvenidos al canal Reaccionando A. En este nuevo vídeo vamos a reaccionar a un vídeo de Pax Hispánica hablando con un colombiano sobre la leyenda negra, así que vamos a ello. Vamos a pasar a otro tema, Santiago, porque otra de las cosas que me estuviste transmitiendo cuando intercambiábamos textos y cuando hablábamos del tema de la América española, recuerdo que hablamos de unos principales mitos que había en contra de España, ¿no? Y el primero de ellos, esto, si quieres, te puedes explayar o lo puedes decir más rápido, como tú consideres. Yo recuerdo que había 4. Uno era el genocidio, otro era la esclavitud, otro era el racismo especialmente entendido hacia la población negra, a la que en teoría estaban de forma sistemática esclavizados, y el otro era, que bueno, ya lo hemos tratado en gran medida, pero si quieres añadir algo, el robo del oro. Entonces teníamos por un lado esos 4, si creo que he dicho 4, lo he dicho bien, esos 4 mitos. Entonces, vamos a empezar. El genocidio. ¿Qué hay de cierto en el genocidio? Porque claro, algunos me dicen, bueno, es que es verdad que hay muchos, a día de hoy aún quedan mucha población indígena o mestiza en los países que fueron antiguamente españoles, pero eso no quiere decir que no se hiciese un genocidio. Algunos ponen el ejemplo de los taínos, otros ponen, bueno, un genocidio que bueno, según me dicen, bueno, pues que lo harían mal los españoles y por eso quedan todavía, ¿no? Porque su intención era exterminarlos a todos. Cuéntanos, Santiago, ¿qué hay de cierto en esto o cómo podemos rebatir esto? Bueno, el término genocidio, lo primero que hay que entender es que el término genocidio tiene una connotación política muy fuerte, ¿cierto? Y es un término que se usa con mucha facilidad, igual que el término colonia, como estábamos hablando hace unos momentos. Entonces, siempre que, por ejemplo, hay guerra, siempre que hay matanzas, masacres, se suele utilizar la palabra genocidio. ¿Sí? Estos son unos genocidas porque, no sé, los rusos, por ejemplo, hoy en la invasión de Rusia contra Ucrania, los rusos son unos genocidas porque invadieron Ucrania, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con la invasión, ¿cierto? La invasión. Vamos a decir lo que es un genocidio. Un genocidio es un exterminio total de una población. No se salva ni uno. Los matan a todos. De forma deliberada, que es muy importante. A ver, continuamos. Y el genocidio son cosas totalmente distintas, que pueden ir juntas, claro, pero no necesariamente, ¿cierto? Lo que hay que entender en el caso de la América Española es que no pudo haber un genocidio por el hecho, y esto lo explica muy bien el historiador británico Henry Kamen. Lo importante es saber que en la América Española no pudo haber nunca un genocidio por el hecho de que no convenía a las autoridades del virreinato que hubiera un genocidio. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan a América, los españoles son muy conscientes de que la población que se debe cristianizar y que va a recibir carta de ciudadanía, que va a ser considerada como vasalla del rey católico de turno, Carlos I, Felipe II, lo que fuera, es la población indígena, fundamentalmente, porque en España las condiciones demográficas no son las necesarias para comenzar a enviar colonos a América, ¿cierto? Entonces la población indígena es necesaria para llevar a cabo, digámoslo así, la construcción económica de los reinos de América, ¿cierto? Porque, y aquí vuelvo sobre el concepto de explotación, era necesario explotar a la población, como hoy en día lo hacen los estados. A la población tengo que explotarla para que trabaje, para que pague impuestos, porque solamente de esa manera los estados son rentables, ¿cierto? Entonces, ese era digamos, el objetivo detrás de la preservación de la población indígena y de la falta, sobre todo más que de la preservación, de la falta de una voluntad de acabar sistemáticamente con un grupo humano por razones étnicas, religiosas o políticas, que es lo que constituye un genocidio. Claro, vas a permitirme un matiz, porque luego la gente saca de contexto las expresiones o ponen solo un fragmento de vídeo. En este caso, cuando Santiago habla de explotación, no está refiriéndose a esa explotación que entendemos como esclavitud. Está refiriéndose a dar que tu población tenga un trabajo, que ese trabajo te permita la construcción de las ciudades en la que esa población va a vivir. Con lo cual, no es que yo esté esclavizando a la gente para construirme yo algo. Es que estoy haciendo que esa gente se construya
las nuevas ciudades donde va a vivir y en consecuencia pagará los impuestos que el Estado, como pasa hoy día, o sea, no estamos contando nada que pueda pareceros disparatados. Esto ocurre hoy día. A los estados les interesa tener una cifra de paro muy baja porque eso significa que van a ingresar más, ya que tienen impuestos sobre la renta, tienen impuestos sobre el consumo, con lo cual a los estados les interesa. Os puede parecer bien o mal, pero tenéis que entender que es una característica que aunque lo llamemos explotación, no es la definición que la mayoría de la gente tiene en la cabeza cuando se habla de explotación. No estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de aprovecharse de esa población en el sentido de vas a hacer lo que yo te diga para que yo me lo quede y tú te quedes sin nada y tú vas a trabajar gratis para mí. No es eso. ¿Verdad, Santiago? Claro, sí, exactamente. De hecho, es perfectamente criticable también desde algunos puntos de vista, ¿cierto? La explotación en general del Estado. Si usted habla con un anarquista, pues un anarquista le va a decir que eso de pagar impuestos y de tener que trabajar y que los estados exploten a la población precisamente para el mantenimiento del Estado, eso es totalmente injusto. Sí, por supuesto, claro, desde ese punto de vista es totalmente criticable. Pero más allá de eso, el concepto de explotación al que me estoy refiriendo, como bien explicó Diego hace un momento, precisamente es el concepto que tenemos hoy en día. ¿Sí? El concepto de utilizar la población para mantener al Estado. No estoy hablando de esclavitud ni de nada por el estilo, ¿cierto? Si estuviera hablando de esclavitud, lo diría claramente. Sí, la esclavitud de los indios, supongamos, aunque pues obviamente no voy a hablar de eso, por el hecho de que la esclavitud indígena estaba prohibida en América. Pero ese es el concepto de explotación que estoy utilizando para que quede claro. Por otro lado, otro de los temas de los que hablabas en esos mitos principales que mencionaste para desmontar la leyenda negra antiespañola era el racismo. El racismo porque se utiliza mucho, a mí mucha gente me escribe diciendo, bueno, tal vez la población indígena no podía ser esclavizada porque, bueno, estaba prohibido. Tenéis primero el testamento de Isabel la Católica, luego tenéis las leyes de Burgos, luego las nuevas leyes de Indias. Es cierto, pero ¿qué pasa con los negros? Con la población negra, la población proveniente de África. Sí, fundamentalmente, claro, es cierto, la población africana en América, digamos, las primeras grandes olas de población africana en América fundamentalmente llegan esclavizadas, ¿sí? Y la razón es muy simple. Es que con la introducción de distintas enfermedades, por ejemplo, que estaban contenidas en el ganado vacuno a América, la población indígena sufre un colapso demográfico, ¿cierto? Precisamente no fue una cuestión de genocidio porque nunca hubo una intención, nunca hubo una voluntad de utilizar, digamos, esas enfermedades en algún tipo de guerra bacteriológica, ¿cierto? Los españoles nunca intentaron, no hay ningún registro que nos permita dilucidar de alguna manera que los españoles trataron de utilizar las enfermedades que se introdujeron en América para acabar con la población indígena. Sin embargo, pues las enfermedades hicieron su trabajo, se expandieron y digamos... Bueno, de hecho hay ejemplos de Cortés cerrando ciudades en las que no podían entrar españoles, que solo habían indígenas. Así que imagínate si los querían matar. Que causaron pues una mortandad terrible en América, una cantidad muy importante de 90% de población indígena se redujo, y ante eso, pues algunos consejeros del rey de España, incluso el mismo Bartolomé de las Casas, dice, oiga, pues en vez de esclavizar a los indios, porque los indios, como bien defendía Bartolomé de las Casas, tienen un alma y deben ser protegidos, y esta va a ser la política oficial y tradicional de la corona durante los 300 años de virreinato, pues como no los podemos esclavizar a ellos, pues esclavicemos a los negros, ¿sí? Los portugueses circunnavegaron África hacia la India y el Tratado de Tordesillas de 1494 le dio a los portugueses el monopolio sobre el comercio negrero, transatlántico por lo menos, ¿no? Entonces, listo, los españoles dicen, vamos a empezar a comprarle esclavos a los portugueses, esclavos de Guinea, ¿cierto? Esclavos africanos, los famosos negros bozales. Se les llamaba negros bozales porque debido, digamos, a la formación de sus labios, hablaban de una manera muy particular el español y sonaba como si tuvieran un bozal, por eso se les llamaban negros bozales, ¿cierto? Pero la razón detrás de la esclavitud de los negros nunca fue una razón racial, digámoslo así. Nunca
se pensó que como los negros eran negros, entonces debían ser esclavos. No, para nada. Simplemente fue, digamos, una decisión que se tomó debido al colapso demográfico de las poblaciones amerindias en América con la introducción de las enfermedades vacunas contra las cuales las poblaciones indígenas pues, no tenían defensas desarrolladas por el hecho de que el ganado vacuno en América, los cerdos, los caballos, las vacas no existían antes de la llegada de los españoles. Los caballos se habían extinto siglos antes de la llegada de los españoles a América y entonces no era raro que las enfermedades fueran a hacer esos estragos. Y eso iba a pasar. O hubieran llegado los españoles o hubieran llegado los chinos. Habría sido exactamente igual, hubiera sido la misma cosa, ¿cierto? Entonces, claro, esclavitud negra sí hubo, por supuesto, pero sin embargo siempre, y esto hay que decirlo, y es algo sobre lo que yo estoy trabajando en un nuevo artículo que pues planeo publicar, y es que la corona española siempre tuvo un gran dilema moral con respecto a la esclavitud de los indígenas, de los negros, perdón. Ya en el siglo XVI, Alonso de Montúfar, uno de los obispos de México, en cartas al rey Felipe II, decía que el cautiverio de los negros era igual de injusto que el cautiverio de los indios, ¿cierto? Sin embargo, sobre todo en las Antillas, donde pues la reducción de la población indígena había sido prácticamente total, los taínos casi desaparecen, no por una cuestión de genocidio, porque a Cristóbal Colón, que pues fue un gobernante terrible y eso hay que aceptarlo, a Cristóbal Colón lo que le convenía era que los taínos siguieran existiendo para poder seguir explotándolos, ¿cierto? Violando las leyes de la corona. Pues lo cierto es que la población indígena en Cuba y en Puerto Rico y en el virreinato colombino prácticamente desaparece, ¿cierto? Es por eso que en Cuba, en Puerto Rico, encontrar población mestiza como uno la encuentra en México, en Perú, en Colombia es prácticamente imposible. La mayoría de gente es blanca o negra o mulata, pero es difícil encontrar, digamos, un gen taíno en Cuba o en las Antillas españolas en general. Entonces, claro, debido a esa reducción demográfica, la importación de negros del África en condición de esclavitud se vuelve tremendamente importante en las Antillas, ¿cierto? El único lugar de la América Española donde los negros esclavos hacían prácticamente el 30, el 40% de la población era en Cuba y en Puerto Rico, ¿cierto? Y entonces, claro, esa importancia del tráfico negrero para Cuba y para Puerto Rico, pues empezó a volver dependiente la economía de esas zonas en la esclavitud, ¿cierto? La producción de azúcar, por ejemplo, en Puerto Rico y sobre todo en Cuba, dependía casi que totalmente de la mano de obra esclava. Y por ende, prohibir la esclavitud negra para la corona española, eso acarreaba un costo político inmenso. Podía haber una rebelión similar a la de los encomenderos en el Perú si una decisión como esa se tomaba. Y la corona española tenía muy presente lo que había pasado con la rebelión de los encomenderos y se había dado cuenta que no era un Estado moderno como lo entendemos hoy en día, ¿sí? No tenía el monopolio de la violencia, ¿sí? Tenía que imponer sus leyes y su voluntad, digamos, a través de la negociación, ¿sí? Y entonces, para evitar, digamos, una rebelión, una revuelta, o simplemente adoptar digamos, una legislación como esta, con un costo político tan grande como lo era el prohibir la esclavitud negra, pues la corona española tiene que empezar a jugar de otras maneras para, digamos, contrarrestar la influencia de la esclavitud en América, la esclavitud negra, que ya desde ese momento, como lo mencioné, era visto como algo oneroso. No es que a los españoles les gustara tener esclavos, ¿no? Sino que era un tema de supervivencia económica en algunas zonas del Nuevo Mundo, ¿cierto? Entonces, desde el siglo XVII, la corona española dice, si no podemos prohibir la esclavitud porque el costo político es inmenso, lo que vamos a hacer es empezar a ponerle trabas a la importación de esclavos, ¿cierto? Entonces, de 1630 a 1640, por ejemplo, Felipe IV prohíbe por primera vez el tráfico negrero en América, ¿cierto? Es una prohibición que más tarde se levanta, pero es una prohibición que se va a hacer cada vez más común y en el siglo XVIII, de hecho, finales del siglo XVIII, ya se habían dejado de importar esclavos a Venezuela, por ejemplo, que también era una región donde la esclavitud era importante, ¿cierto? Y más allá de prevenir la entrada de esclavos a América, lo cierto es que para los esclavos, para los negros, perdón, que habían
que se habían liberado de la esclavitud, porque la esclavitud, según la cultura política española, tampoco duraba toda la vida, podía durar más o menos unos 10 años, pero realmente era muy raro que un esclavo muriera en condición de esclavitud. La corona española también trató de apoyar la movilidad social de los negros libres, sobre todo desde el siglo XVIII, ¿cierto? Fundamentalmente por tres caminos. La iglesia, el caso de San Martín de Porres es probablemente el más importante, pues fue un santo negro, mulato de lo que hoy en día es Perú, y llegó a tener un poder eclesiástico muy grande, tanto así que se volvió incluso, si mal no recuerdo, el confesor del virrey del Perú. Y posteriormente, también a través del ejército, digamos que la corona española fomenta mucho la movilidad social de las poblaciones negras, tanto así que incluso en Nueva España y en la Capitanía General de Cuba, la mayor parte, o por lo menos una parte muy importante de los efectivos de los ejércitos del virreinato eran negros, ¿no? Eran negros o mulatos. Y por último, también por las universidades. También es cierto que, sobre todo en el Caribe, la entrada de negros a las cátedras de cirugía fue muy importante. Tanto así que tenemos registros de que algunos viajeros franceses o extranjeros ajenos a la realidad del Nuevo Mundo preferían atenderse, que fueran atendidos siempre por médicos o por cirujanos mulatos o negros, porque tenían, digamos, la fama o la reputación de ser muy buenos en su oficio, ¿no? Imagina que puedes... A ver, a colación del último comentario que tenía en el vídeo, vamos a ver si lo encuentro. No me acuerdo del nombre. Juan Garrido. Juan Garrido, un conquistador. De 1480 a 1550. Fue un conquistador afroespañol del siglo XV. Nacido en África, se trasladó a Portugal de joven, donde adoptó su nombre. Para que veáis. Vale, tenemos más ejemplos aquí. Por ejemplo, este. Aunque esto no es militar, pero. Eso va a ser una imagen de. Era indio. Era descendiente de indios. García la Vega, 1409-1536. O 1499-1501-1536. Fue un poeta y militar toledano del Renacimiento español. Fue la clave del siglo de oro. La ética italiana. Sí. A ver. Inca Garcilaso de la Vega, que es otro diferente. Aunque es más conocido por su prosa histórica, el comentario de los incas representa el máximo oponente mestizo. Nacido en el Cusco, hijo de un conquistador español y una paya inca, su obra destila una sensibilidad poética andina expresada en español culto. Felipe Guamán Poma de Ayala, Hernando de Alvarado de Zozomoc, Juan de Espinosa Medrano. Bueno, como vemos aquí, vamos a ver. Ni catedráticos, pero sí que estudiaron. Hicieron carreras. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscríbanse si no lo están. Un me gusta y hasta la próxima. Chao, chao.